Bendiciones, amados, que la gracia de Jesús sea sobre cada uno de ustedes. Bueno, les quiero compartir una pequeña enseñanza que tiene que ver con una chapa que di en la materia de pedagogía, que tiene que ver con la escuela bíblica para niños, la enseñanza para niños. Pero bien, en este momento quiero hablarles de un hombre de Dios llamado Robert Raikes. Robert Raikes fue un filántropo y un cristiano laico. ¿Qué significa laico? Que él no tuvo un cargo como decir pastor, misionero, evangelista. Entonces laico es aquel que no tiene por ahí ni ese título ni ese cargo, pero estuvo trabajando y estuvo haciendo una obra maravillosa como cristiano que afectó a más de una nación, que ahora veremos. Bueno, él nació el 14 de septiembre de 1736 en la ciudad de Gloucester, Inglaterra. Murió el 5 de abril de 1811 a los 75 años. Su padre homónimo, o sea, tenía el mismo nombre, Robert Raikes, su esposa Annie Trigg, tuvieron con su esposa 7 hijas y 3 hijos, de los cuales también uno de sus hijos, que fue del mismo nombre, Robert Raikes, es decir, 3 generaciones con el mismo nombre, fue también pastor, ¿sí? Uno de sus hijos sí. Pero él fue muy conocido en su ciudad de Gloucester, en primera instancia a través de su padre, ya que era el dueño del Gloucester Journal, o sea, el diario de Gloucester. En aquel entonces, imagínense, que era una ciudad de Inglaterra, no es que existían un montón de diarios, así que era el único diario. Por lo tanto, tengan en cuenta de que no es como hoy que tenemos un montón de medios de difusión, de comunicación, de las redes sociales, la tecnología, a través del internet. En aquel momento lo que era la comunicación escrita, un diario era prácticamente la única manera de informarte. Tampoco había televisión. Imagínense que eso era, aquel que quería estar informando era leer el diario. También una de las cosas que sucedía, que también se traían diarios de otras ciudades, o este diario también iba a otras ciudades. Obviamente que llegaba atrasado, pero se podían ir informando de diferentes cosas importantes que sucedían en la sociedad, en la comunidad, en el reino, en Inglaterra. Quiero decirte que tengo acá el machete para acordarme y de ahí voy hablando. También de esa ciudad fue George Whitefield, también un conocido predicador usado por Dios, eh, uno de los generales de Dios, aquel que tiene los libros, si mal no recuerdo son 2 tomos, yo lo tengo en biografías de grandes cristianos. Este hombre fue muy usado por Dios predicando con avivamiento, fue llevado también a Estados Unidos. Llegó un momento que él no podía predicar en las iglesias, no predicaba en ningún local, ningún salón, porque no entraba la gente, así que tenía que predicar afuera, afuera de las ciudades al aire libre, porque venían miles de personas caminando a caballo en aquel momento. Así que nada, aquel que conoce, si no busca un poquito sobre George Whitefield. George Whitefield nació también en Gloucester en 1714 y murió en 1770, ¿sí? O sea que era 22 años mayor que Robert Raikes, pero de la misma ciudad. Es más, en 1736, el año que nace Robert Raikes, ese año George Whitefield predica su primer mensaje en una iglesia que fue en St. Mary Creek. Sí, ahí comienza su ministerio. Luego, obviamente, ya él no pudo predicar más en iglesia, en lugar cerrado. Pero ahí fue su primer ministerio en Gloucester. Lo interesante es que en esta iglesia, St. Mary Creek, es donde Raikes estudió en la escuela. En ese momento, obviamente, tenía que ver el estudio secular, lo que es de niños, aún universitario, estaba también dentro de las iglesias, ¿sí? Así que el estudio privado, se puede decir, ¿no? Así que él se bautizó en esa iglesia también, Robert Raikes, y se congregaba en esa iglesia porque Robert Raikes nunca se fue de Gloucester.
El punto es que pasados los años, imagínense que vuelvo a decir, Robert Reich, eh, el padre era el dueño del diario, muere en 1757, donde Robert se hace cargo del diario, no solo manteniendo su familia, sino sus hermanos también, que eran más pequeños. Así que también él pasó a ser un hombre de la comunidad conocido, respetado en la ciudad de Gloucester. Cada vez que eh, Whitefield, George, volvía a esta ciudad, era hospedado, tenían una relación con Robert Reich, como también dos personas más muy conocidas dentro de lo que para nosotros los cristianos evangélicos los generales de Dios. Juan y Carlos Wesley. También cada vez que iban a Gloucester eran recibidos por Robert Reich en su casa. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que creo que esto mucho tiene que ver lo importante de con quién nos relacionamos y con quién nos dejamos influenciar, para bien o para mal. En este caso creo que para bien. Por el tanto, si estamos hablando que este hombre conoció, estuvo, comió, convivió algunos días, los recibía a los hermanos Welles y a George Whitefield, obviamente que fue contagiado de su fuego, de la pasión por las almas. Y de ahí arrancamos. En 1773, en la misma ciudad de Gloucester, él acompaña a su amigo, un hombre también de Dios llamado John Howard, al cual Dios lo utilizó en el ministerio carcelario en Gloucester, pero de ahí a las demás cárceles, no solo de Inglaterra, del Reino Unido. Sabemos que eso incluye Escocia e Irlanda del Norte. Por lo tanto, podemos decir que lo empezó a acompañar porque él quería, no solo con el diario, tratar de sacar notas cristianas, algo de Dios, sino que él quería ayudar de una manera más pragmática, siendo parte presente, el estando, ¿no? Así que comenzó a visitar las cárceles con John Howard, que vuelvo a decir que Dios lo usó para reformar lo que es el sistema carcelario del Reino Unido. Teniendo en cuenta que en aquel momento las cárceles, lo que él se encontró, que luego él escribía notas en su diario, era degradante, no es lo que nosotros conocemos ahora. Más allá que uno dice, bueno, son delincuentes que tienen que pagar lo que hicieron, pero era degradante. Imagínense que no existían los derechos humanos de ahora, ni privilegios, ni nada por el estilo. Por lo tanto, era una situación terrible que padecían las personas que estaban encarceladas. De hecho, no estaba separado cárcel de mujeres y de hombres, todos juntos. Imagínense lo que pasaba ahí. Inclusive nacían niños de toda esta mezcla carcelaria. Pero las condiciones, la violencia, otra de las cosas que estaban todos juntos, los delitos, o sea, no estaba separado por delitos leves y más graves, estaban todos juntos, desde el que robaba al que había sido un asesino serial. La suciedad, el hambre que padecían, en todo esto no tenían la atención debida en muchas áreas, inclusive en lo sanitario, se enfermaban y morían, no tampoco eran debidamente atendidos, así que aún de fiebres se contagiaban por toda esta mezcla, suciedad y demás, enfermedades como viruela que estaban tan presentes en aquel momento, en aquel siglo. En 1774, a través de su diario, él pide ayuda a la gente, informando de la situación carcelaria, de las personas, de las necesidades, de aquellos presos que no recibían visita ni ayuda, así que tenían mucha necesidad, inclusive de hambre, y algunos morían por esa carencia de alimentarse, terminaban en enfermedades, terminaban muriendo, así que pidiendo ropa, alimentos y todo tipo de ayuda, en el cual logró ayudar a los presos a través de esto. Él decía, entre las cosas que él escribió de sus frases, él decía que la ignorancia en el ser humano traía pobreza, la pobreza traía vicios y los vicios te llevaban a la horca. Que es lo que pasaba ahí, que o terminabas preso, o eran ahorcados pena de muerte, o eran desterrados a alguna colonia del Reino Unido, pero justamente imagínense que no iban de turista, ¿no? A donde los llevaban, trabajos forzados y demás. Así que los resultados, pero él partía de la base de la ignorancia.
el ser ignorantes, el no tener estudio, el no tener una visión de futuro y demás. Por lo tanto, él trató de hacer una reforma en la población carcelaria, llevando a los adultos a poder educarlos, a cambiar su visión, a sacarlos de la ignorancia, a que aprendieran y demás, lo cual no lo logró, no tuvo un buen resultado. Pero esto no fue una derrota ni ningún fracaso, porque Dios lo usó a John Howard. Él era el que tenía este ministerio, él iba a acompañar, él estuvo unos años con él, pero no pudo lograr lo que él, la visión que tenía con respecto de la educación. Aún así, para aquel momento, él recibe una palabra, y tiene una palabra, vieron como cuando nosotros cristianos por ahí tenemos una palabra leemos, una palabra de Dios que entendemos que es la que nos va a marcar en la vida o en una etapa de la vida. Y esa palabra que él tenía muy presente es Mateo 19:14, que dijo, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Así que él tenía esta palabra con respecto a los niños, pero ahí quedó. El asunto que yo les dije en 1773 comenzó a visitar las cárceles junto a su amigo John Howard. Para 1774 empezó a publicar en su periódico las condiciones de las cárceles y pedir ayuda y lo logró. Intentó con respecto a la educación, no lo logró, pero vuelvo a decir, Dios usó a John Howard con una reforma en el sistema carcelario del Reino Unido, aparte para hablar y buscarlo. Lo que sucedió para estos años, justamente fíjense, en el 1773, surge en Inglaterra la ley de cercamiento. La ley de cercamiento consiste básicamente y en forma sencilla que hasta ese momento existían tierras consideradas públicas. Esas tierras públicas tenían que ver con que podían ser utilizadas para cultivar y para criar ganado en lo que tenía que ver con el sustento, para poder vivir las personas, comunidades, familias, ¿sí? Podían usar la tierra para vivir, tanto cultivar como criar ganado, ¿sí? No era el sentido de comercial, ni ser una empresa, ni nada por el estilo. Cuando viene esta ley de cercamiento, que termina derivando lo que hoy conocemos con la propiedad privada, cercamiento era eso, de cercar. Comenzaron a decir los dueños de tierras, decir, bueno, esto ahora es mío, y como esto es mío, bueno, acá ya no pueden ni vivir estas familias, ni cultivar porque es mi tierra, o tenía que haber un acuerdo, y si no, ¿qué hacían? Se tiene aquí. Entonces muchas familias comenzaron a dejar de tener ese lugar para vivir y para sustituir, para poder sobrevivir, a través de utilizar la tierra en cultivo, criado de ganado, y empezaron a ir a las ciudades buscando cómo sobrevivir. Esto coincidió también en estos años con la revolución industrial. Así que muchas de estas ciudades, en el Reino Unido, Inglaterra y demás, tuvieron crecimiento en poco tiempo exponencial, tremendo. Crecieron muchísimo. Al crecer muchísimo también, no fue algo planeado, planificado esto, imagínense que también trajo muchos problemas. Los problemas que traía es decir, bueno, ¿cómo hacían para ver lugar, vivienda para todas las personas? Y tampoco era que iban y se compraban una casa. Tenían que alquilar o tenían que terminar trabajando todos, la familia. Y esto por ahí en alguna película lo habrán visto, sucedía de que terminaban viviendo todos juntos y durmiendo todos juntos la familia. El padre, la madre, los hijos, el abuelo, la abuela, el sobrino, el tío, todos juntos, hasta a veces en una misma cama. Esto traía también enfermedades. Se enfermedaba uno, se contagiaban todos. Entonces, pobreza, enfermedad, hambre, la suciedad, también la delincuencia, las fábricas de carbón. Entonces, estamos hablando tres cosas: ley de cercamiento, la revolución industrial, la fábrica de carbón, en lo cual ahí entramos. Los niños comenzaron a jugar un papel de decir, bueno, listo, hay que trabajar para sobrevivir, nada más que sobrevivir. No era para decir, bueno, vamos a comprar una casa, vamos a comprar... No, era para sobrevivir. Los niños eran, justamente no existía un montón de leyes, así como hablamos del sistema carcelario, derechos humanos también con respecto a los niños, no existía el derecho de los niños. No había, ¿no? Entonces, los niños trabajaban, los hacían trabajar, los explotaban.
de lunes a sábado de 6 de la mañana a las 10 de la noche. Les pagaban, no era un gran sueldo obviamente, y los tenían y los explotaban. Así que imagínense que estos niños, en vez de llevar una vida de niño normal en su casa, su familia, y ir a estudiar, tenían que ir a trabajar. Por lo tanto, el día que les quedaba libre era el domingo. Así que en Gloucester, como en otras ciudades del Reino Unido, los domingos se transformó en un calvario, en algo tremendo. ¿Por qué? El alboroto, las fiestas, los vicios. Porque después de estar explotados, los niños usaban ese dinero hasta para alcohol, algún tipo que ya había de droga, opio y demás, violencia, prostitución, y había lugares que abrían para los niños, hacían su negocio con los niños. Lo que se armaba en la ciudad era terrible, el alboroto, el ruido. Así que muchas personas empezaron a decir, bueno, esto es un problema, los niños. Y también le llevaron esta inquietud a Robert Raikes en Gloucester, siendo el dueño del diario, para que escribiera, sacara algo, para tratar de presionar que alguien se hiciera cargo de esto. Pero ahí fue donde él entendió, donde lo que no pudo lograr en la cárcel, y con esta palabra de Mateo 19:14, con respecto a enfocarse hacia los niños. Y se enfocó hacia los niños. Realmente este era el llamado que Dios tenía para este hombre, sin ser pastor, maestro, evangelista, profeta, un laico, pero que puso sus manos en Dios y todo lo que él tenía y sus herramientas para poder ser utilizado. Tal es así que en julio del año 1780, en la ciudad de Gloucester, él abre la primera escuela dominical, le llamó la escuela dominical, para niños, en la casa de la señora Meredith, en la cual le pagaba un chelín por semana, porque era solamente los domingos para recibir este grupo de niños. Empezó con un grupo reducido, en lo cual la actividad era de mañana, de las 10 hasta las 13 horas, se le enseñaba a leer y a escribir, tenían enseñanza. Luego había un receso para que comieran y demás, y a las 3 hasta las 5 de la tarde volvían y se les enseñaba a leer y escribir con la Biblia. El libro de texto, de lectura y de aprender era la Biblia. O sea que le enseñaban lo que es educación secular, el poder aprender a leer y escribir, como otras materias. Se buscaba maestras o maestros para que enseñaran, tuvieran la educación general secular, dejaran de ser ignorantes, pero también, al ser algo cristiano, secular y cristiano combinado, tenía que ver que le enseñaban, imagínense en estos niños lo que venían, lo que estamos hablando, de explotado, de ir a lugares de vicio, de pecado, de maldad y demás, de delincuencia que terminaba en cualquier cosa, disciplina, respeto, moral, pero todo también a través de la palabra de Dios. También lo llevaban a la tardecita a una reunión en la iglesia. Así que todos estos niños comenzaron a recibir algo que nunca habían recibido: educación, amor, respeto. Tremendo. Esto comenzó a expandirse. Empezó en una casa, pero en otra casa, en otro lugar, a alquilar salones y demás. Y empezaron a involucrarse un montón de personas cuando empezaron a ver esta visión tremenda, los resultados, y personas que se empezaron a involucrar donando su tiempo, donando su capacidad para enseñar a estos niños. Así que la escuela dominical en Gloucester se expandió por toda la ciudad. Qué tremendo esto, ¿no? Le llamaron a Robert Reich maestro de los andrajosos, profesor de los mendigos. Poco le importó, bienvenido sea. A través de su diario comenzó a dar a conocer, por el año 1783, 3 años después de haber empezado esto y viendo que había resultado, testimonios. La gente misma daba testimonio del cambio en la ciudad, cómo había cambiado de los alborotos, de la violencia, de estos lugares de vicio, que se empezaron a cerrar porque ya no iban los niños, iban a la escuela dominical. Aleluya. Gloria a Dios. Él escribió en ese mismo año: la escuela dominical es un grano de mostaza. Y los que conocen la palabra, ¿no? Una base de la fe de algo chiquitito, se puede hacer algo muy grande. Amén.
Así que Texas se extendió a diferentes ciudades. Ya para el año 1786 ya no estaba en Gloucester solamente. En diferentes ciudades de Inglaterra se extendió y para ese año 1786 ya había 200.000 niños asistiendo a diferentes escuelas dominicales por toda Inglaterra. Inclusive ya se estaba pasando a los demás reinos de lo que es el Reino Unido, Escocia, Irlanda. Tremendo. Gloria a Dios. Ya con pagos voluntarios maestros, pero fue tremendo. Ante semejante impacto, testimonio de lo que estaba sucediendo, el cambio en la sociedad del Reino Unido, el rey Jorge III y la reina Charlotte en el año 1787 lo invitan al castillo de Windsor, a Robert Raikes, para escuchar su trabajo, su proyecto, su visión. Quedaron impactados, a tal punto que en el año 1788, el otro año, van muchos miembros de la realeza a Gloucester, a la casa de Robert Raikes, y fueron llevados a diferentes escuelas dominicales para ver el funcionamiento y los resultados. Causó tanto impacto esto que fue la base en el Reino Unido para lo que existe hasta hoy de la escuela estatal y pública de educación para niños. Impresionante. Robert Raikes es considerado hoy el padre de la escuela dominical. ¿Cuántos han ido quizá a una escuela dominical de niños o mandaron a sus hijos? Y tenemos este origen maravilloso. Quiero decirte que en 1831, casi 51 años después de haber nacido la escuela dominical, ya Robert Raikes había partido con el Señor en 1811. Podemos decir que había 1.250.000 niños asistiendo a diferentes escuelas dominicales de todo el Reino Unido y aún de Estados Unidos, como otros países de Europa. Tremendo, maravilloso. Un hombre que creyó, un hombre que se puso en las manos de Dios, que apuntó la educación secular y cristiana. Secular para quitar la ignorancia, cristiana para cambiar las vidas, especialmente de niños. Marcarlos, como dice la palabra, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que sabes perfectamente dónde está, Proverbios 22:6. Decirte que en el Jardín de la Victoria, en la ciudad de Londres actualmente, búscalo, existe una estatua gigante de Robert Raikes y figura su nombre, nacimiento, muerte, padre de la escuela dominical. También existen en otras ciudades del mundo como en Canadá. Bendecimos el nombre de Jesús, que podamos ser hombres y mujeres, que marquemos la diferencia y que podamos marcar no solo en el ámbito cristiano, sino en el ámbito de la sociedad, como ciudadanos, para poder hacer que nuestra nación, y por qué no otras, puedan ser mejores a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga ricamente.